Parece ser, pues, que la clave es la adecuada selección y el prever la respuesta que se pudiese tener posteriormente. En un intento de preservación en una laringe no funcional, en tumores voluminosos supraglóticos, sobre todo de la región epilaringe, en tumores con invasión del espacio paraglótico en forma masiva que se traduce por fijación cordal y fijación aritenoidea, en pacientes con insuficiencia respiratoria o en pacientes aún con traqueostomía, el intento de una preservación orgánica es la condena al fracaso y muy probablemente el obtener una enorme tasa de morbilidad y eventualmente de mortalidad en el intento de rescate quirúrgico. De tal manera que la clave, pues, o el estado del arte se encuentra en la selección de acuerdo a la cinética laringea, a la funcionalidad del órgano, a la extensión del tumor, a los subsitios involucrados, al estado del cuello y obviamente al estado general del paciente. Probablemente la laringectomía conservadora tipo subtotal supracricoidea con cricoideo-epiglotopexia en pacientes con enfermedad localmente avanzada, pero con estos datos que nos pueden predecir una mala respuesta a la quimio y la radiación, sigue siendo en la hora actual una excelente alternativa para la preservación. Pediré pues a continuación al profesor Jean Tonvan que nos muestre pues cuál es, con base en la evidencia actual, el algoritmo más sugerido para identificar a los pacientes que sean candidatos a órgano preservación, tanto quirúrgica como no quirúrgica. Por favor, Jean. Bueno, ya hablamos mucho de la selección de pacientes, pero vamos todavía a retomar el tema brevemente porque quiero darles el punto de vista esencialmente quirúrgico y quiero volverles a hablar de aspectos para la selección de pacientes que no son quirúrgicos, porque también el cirujano tiene que conocer pues elementos que van a influir en la respuesta a la radioquimioterapia, aunque sea por lo menos para planificar. Y ya vimos este algoritmo, queremos regresar a él. La principal discusión son T3 y T4, que son los demás casos prácticamente, pues no hay mucho que decir al respecto, hay que operarlos, no está muy claro, pero la mejor manera de proceder a la selección es este abordaje multidisciplinario. Ya dijimos que este abordaje multidisciplinario pues para nosotros abarca al cirujano, al radioterapeuta, pero también al oncólogo que nos va a dar al radiólogo que nos va a dar mucha información para ver pues cuáles son las estructuras afectadas. Y una de las principales concertaciones del equipo multidisciplinario es que el paciente tiene que estar presente en esta reunión del equipo multidisciplinario para poderlo volver a examinar, para ver su estado de salud, qué tan precario es y para poder elegir mejor su tratamiento. Y ahora vamos a retomar exactamente cómo es que le hacemos en la vida real. O sea, el estudio inicial completo del paciente. Empezamos con examen clínico, con fibroscopio que nos permite determinar la extensión tumoral, la movilidad de las cuerdas vocales. Si, por ejemplo, tenemos que probar su reflejo de tos, para ver si va a poderse defender después del tratamiento quirúrgico o después o protegerlo con radioterapia. Y después viene el examen radiológico que abarca esencialmente un TAC cervical y torácica, una resonancia magnética y a veces, y les diré por qué a veces, y a veces un PET scan cuando el tumor está muy extendido. Todo esto nos permitirá predecir una metástasis eventual. Después viene la consultación médica, en donde vemos la edad, el estatus funcional, la pérdida de peso, su situación matrimonial, porque necesitamos saber si va a vivir solo o si hay quien ayuda a estar con él y acompañarlo la mayor parte del tiempo. Después su historia clínica cardíaca, su función renal y un tema muy importante es el de la endoscopía, durante la cual vamos a observar la extensión tumoral, pero también durante la cual vamos a poder palpar las cuerdas vocales, las bandas ventriculares, tratar de analizar y evaluar la extensión subglótica
Y también hay que hacerla de 360 grados y analizar algunas zonas clave que van a permitirnos anatómicamente tomar la decisión. Ahora, un poco más sobre la anatomía y la extensión del tumor, sobre todo a nivel de la laringe, que es tan particular. La membrana laringea es este cono elástico subglótico, así como la capa cuadrangular, son las que constituyen la zona de defensa, digamos, la zona de resistencia contra la extensión tumoral, y veremos que son muy importantes en la consideración. Las membranas de la laringe no existen a nivel del ventrículo de Morgagni, y sin embargo también hay dehiscencias múltiples en algunas zonas. El ligamento de Breuil o el ligamento tiroepiglótico es un ligamento que es una zona de debilidad en la que la extensión tumoral se va a poder prolongar hacia la zona tiroepiglótica. El cartílago laríngeo por lo general constituye una buena barrera contra la invasión tumoral, pero también puede constituir una zona de debilidad, sobre todo a nivel de los cartílagos osificados o cuando hay algunos orificios, por ejemplo, orificios cribiformes en el cartílago de la epiglotis. También tenemos la zona preepiglótica, los espacios paraglóticos que carecen totalmente de cualquier barrera que sea contra la progresión tumoral, y ahí la extensión pues va a ser rápida. Estos elementos los conocemos desde hace mucho tiempo, siguiendo los estudios de Kirchner y de Michaud. Ahora, ¿cuál es el punto de vista del radiólogo? ¿Qué es lo que nos puede aportar? Pues el radiólogo esencialmente nos va a hablar de 4 zonas clave. La región subglótica, que es muy importante porque nos puede llevar a una laringectomía total, incluso con un tumor pequeño. Si sabemos que las extensiones subglóticas pues son zonas de tumor que responden menos bien a la radioquimioterapia, y por lo tanto es muy importante considerarlas. Luego la extensión al espacio paraglótico y preepiglótico, que también son muy importantes de conocer. Hay que poder determinar el paso del tumor de T2 a T3, y también pues esto va a condicionar la posibilidad de hacer una cirugía parcial. La invasión del cartílago tiroideo, obviamente que es un punto fundamental porque nos va a poder, la invasión parcial de estas zonas, si es menor, nos permitiría una cirugía parcial, pero si la invasión es total, prácticamente impide la laringectomía parcial. Ahora, teóricamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Resonancia magnética o TDM? TDM la tomodensitometría, sobre todo cuando el cartílago se mantiene bien cartilaginoso. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, la dificultad del acceso a la resonancia magnética hace que cuando aplicamos un criterio cuidadoso con la TDM, pues tiene un valor negativo predictivo, y el valor predictivo negativo es de 95%, la sensibilidad, perdón, es de 91%. Decimos que si no hay invasión cartilaginosa, bueno, en 95% de los casos se puede manejar a nivel microscópico sin que haya invasión laringea. Ahora, aquí vemos en esta serie el estudio endoscópico a 30 grados. Era un tumor de cuerdas vocales, pero cuando observamos a 70 grados vemos que el tumor invade la parte superior de la cuerda vocal y también invade rápidamente el ventrículo de Morgagni. Es un cáncer que se puede convertir rápidamente en transglótico. Vemos una invasión supraglótica acá, pero que no es mayor. Vemos la laringe, exactamente nos muestra lo mismo. El tumor se encuentra en la cuerda vocal derecha. En el escaneo del centro vemos que hay una condensación de los cartílagos, del cartílago tiroideo, y una condensación simple, como la vemos, hace que la invasión del cartílago tiroideo sea de entre 25 y 50%. En la última lámina de la derecha vemos que hay una invasión supraglótica que no es mayor, entonces se puede tratar con laringectomía parcial de tipo CHEP. Vemos la resección tumoral y vemos que hay una erosión del cartílago tiroideo, que bueno, de todas formas fue
escindido totalmente, extirpado, y el paciente sobrevive desde hace más de 7 meses. Y en el extremo contrario, acabamos de ver la barrera laríngea que constituye pues zonas de confinamiento tumoral. Y también vemos en esta imagen endoscópica, a la izquierda observamos el área ventricular con una extracción muy difícil porque el paciente se sometió a 2 biopsias que resultaron negativas, pero cuando intentamos hacer una resección de la banda ventricular con láser de CO2 para poder obtener el diagnóstico, fue lo que nos ayudó. La radiología nos ayuda mucho porque fíjense que obtenemos muy pocas modificaciones clínicas. Aquí, por ejemplo, hay una invasión masiva del cartílago extratiroideo que impone una laringectomía total como solución. Incluso aquí vemos un tumor muy bien confinado, submucoso, confinado por la membrana laringea y una extensión subglótica mayor. Ciertamente la indicación fue totalmente indispensable de la cirugía. Desde el punto de vista, ¿cuál es el punto de vista del cirujano? El cirujano tiene muchos tratamientos disponibles, ya sean parciales y totales, para cada una de las situaciones clínicas, pero como se trata de tumores clase T3, se va a hacer una laringectomía supracricoidea. El punto común es la laringectomía supracricoidea. Vemos aquí el conjunto del cartílago tiroideo y vemos la reconstrucción que se realiza a través de una apexia entre el hueso ioides y el cricoides, o sea que nos quedan 2 tipos que podrían funcionar, que conservan los 2/3 del cartílago de la epiglotis. Esta sería la laringectomía descrita por el doctor Magé-Piquet, y luego tenemos la laringectomía denominada CHP, en donde vemos toda la región de la epiglotis, y laringectomía tipo label o cricoioidopexia. Y aquí vemos la extensión hacia la banda ventricular. Para la CHP la indicación típica es muy parecida, es decir, cuerdas vocales, la banda ventricular con resección del espacio supraglótico. Ahora, la laringectomía parcial supraglótica elimina todo el espacio supraglótico y el principio es la exéresis con la resección total del hueso ioides y de la parte superior del cartílago tiroideo. La reconstrucción se hace de la misma manera a través de una apexia entre el muñón de la base de la lengua y la parte inferior del cartílago tiroides. Y vemos que en este esquema vemos la laringe en el pre y postoperatorios. Una indicación típica es justamente la lesión de base de lengua y epiglotis. Sin embargo, no es una afección masiva. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para la cirugía conservadora? Primeramente que haya una invasión masiva, ya sea del cartílago tiroides o de las estructuras epiglóticas, y también una invasión importante de la región supraepiglótica, afección subglótica mayor de 7 milímetros, y la afección de la comisura posterior, la presencia de lesiones preneoplásicas, del tejido remanente. Si hubiera entidades preneoplásicas, ciertamente por su etiología sería una contraindicación. Ahora, para seleccionar a los pacientes, si un paciente tiene accesibilidad local, no necesariamente quiere decir que la cirugía parcial va a ser la cirugía correcta, porque si tenemos que hacer una radioquimioterapia postoperatoria, podríamos poner en riesgo definitivamente buenos resultados con la cirugía
parcial y en ese caso sería preferible elegir la radioquimioterapia y si es necesario la laringectomía parcial. Por ejemplo, si un paciente tiene límites y hace que la laringe sea inaccesible, no necesariamente hay que conservar esta prescripción de la cirugía parcial. También la extensión tumoral se tiene que considerar y no solamente la clasificación TNM, porque esto es lo que nos ayuda a tomar la decisión sobre si parcial o no. ¿Cuál es el punto de vista del oncólogo? Existen múltiples factores predictivos con respecto a la respuesta a la radioquimioterapia. Primero que nada, el sitio tumoral, el volumen tumoral, la función laringea previamente al tratamiento y el estado general del paciente, o sea, su estado funcional y su edad. Bueno, ahora el sitio más favorable tumoral, digamos, para poderse manejar con cirugía parcial es el área supraglótica. Todavía nos quedan estudios por realizar, pero esto ya fue confirmado por el metaanálisis publicado por Pinion en el 2000 y confirma lo que ya sabíamos con la radioquimioterapia, que los tumores del espacio de la región supraglótica eran mucho más sensibles a la radioquimioterapia, o sea, son lesiones totalmente clásicas. Ahora, el volumen tumoral también es importante de considerar si se tratan de lesiones T3, el volumen tumoral mayor de 3.5 centímetros cúbicos se considera como de alto riesgo para mala respuesta a la radioquimioterapia. O bien un tumor inferior a 3.5 centímetros cúbicos, pero con una esclerosis asociada además de un cartílago laringio, por ejemplo, el aritenoides ipsilateral, es de mal pronóstico. O aquí vemos este otro. Estudios publicados desde 1999 nos hablan de un tumor más grande que constituye mal pronóstico para la radioquimioterapia. Hay otros factores que también se consideran, la edad, que fue bien identificada por el estudio MAC-NC de 2009, que establece que el impacto de la radioquimioterapia disminuye con la edad, lo cual tiene un peso muy significativo. El desempeño funcional también es muy importante como consideración. Solamente hacemos la radioquimioterapia si el paciente está en buen estado de salud y bueno, tenemos un 5 a 7% de muerte por toxicidad. Las comorbilidades son otro factor que hay que considerar. Están relacionadas con el estado funcional, si tenemos comorbilidades o toxicidades cardíacas, renales, pulmonares y un déficit pulmonar. Son importantes. Ahora, la función laringea preoperatoria, ya les dije que son importantes. Toda persona con una traqueostomía preoperatoria o que requiere colocarles una sonda nasogástrica o que tiene historia con varios episodios crónicos de aspiración o también, por ejemplo, la movilidad de las cuerdas vocales. Y los tumores que son poco móviles son menos manejables por radioquimioterapia y menos sensibles. Y por último, todos estos elementos de selección en ocasiones no nos alcanzan y por eso hay que pedirle al paciente su opinión. Hay algo muy interesante que les quiero mostrar aquí que apareció en el 2017 de la Curie. Se les preguntó a 478 participantes que incluían cirujanos, radioterapeutas, pero también pacientes, para saber si estaban dispuestos a ceder parte de su sobrevida para conservar su laringe, cosa que correspondería a la mayoría de los casos con taquipnea. Algunos de los participantes no estuvieron dispuestos a ceder nada de su sobrevida para conservar la laringe. O sea, preferían totalmente la sobrevida. 2/3 de los pacientes dijeron que, o consideraron, estaban dispuestos a intercambiar un poco de sobrevida para conservar su laringe. De aquí proviene esta tasa que varía tanto, de entre 0% y 30%. Esto concuerda con el estudio que fue publicado por Marcel List y que simplemente se preguntaba a 247 participantes
sus prioridades con respecto a la sobrevida o conservar su voz. La mayoría de los participantes clasificaron la sobrevida como el criterio más importante. Y entonces la conclusión de todos estos estudios relativos a la calidad de vida muestran que finalmente la preferencia de los pacientes es algo individual y que no hay ningún perfil típico de las personas que prefieran la sobrevida o su laringe, y hay múltiples posibilidades terapéuticas. El esquema que yo les acabo de mostrar es totalmente teórico. De hecho, cuando nosotros intentamos mostrar un poco lo que ocurre cuando el paciente da su opinión o cuando el paciente no es candidato a la radioterapia o a una quimioradioterapia o a un tratamiento conservador, el esquema se vuelve mucho más complejo. Entonces, la mejor manera de tomar todo esto en cuenta es ciertamente, pues, trabajar de manera multidisciplinaria. Y con esto les agradezco su atención.